Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido una vez más a esto que se llama Vida Real. Fe verdadera. El día de hoy tenemos un invitado súper especial. Bienvenido, Juan David. Gracias. ¿Cómo te ha ido el día de hoy, Juan? No, sí, me ha ido muy bien. Ha sido un día más o menos largo, pero corto. Nos alegra mucho tener la oportunidad esta vez de entrevistarte, pues. Cuéntanos más a detalle qué hiciste hoy, cómo te has sentido. Bueno, al decir de pronto un día largo, pero corto, era porque tenía muchas cosas planeadas que a la final nunca se dieron. Entonces, bueno, para ir resumiendo un poco, cómo fue mi día hoy. Bueno, hoy me fui, en la mañana me fui a motilar, iba a hacer varios mandados. Pregúntame si hice esos mandados, no hice ninguno. Suele pasar. Todo se me pospuso hasta como mediodía, que fue cuando más o menos salí. Ya después de ahí me preparé. Fui a hacer unas cosas que tengo con Med y ya de ahí vine para acá. Ya que estamos, o te metiste con Med, ¿qué haces tú en Med? ¿Cuál es tu equipo? En Med. Bueno, en Med estoy hace poco, sí. Yo estoy como tal en la parte de tecnología, apoyar al equipo de tecnología. Esto lo hago desde la sede de Calle del Cerro. Entonces ahí apoyo al equipo en tecnología. Vale. Bueno, Juan David, como has podido notar en los anteriores podcasts, la idea de esto es conocerte a ti fuera de tu vida como hijo de Dios. O sea, no es sacando a Dios de tu vida, sino conociendo quién es Juan David como persona. Entonces, cuéntanos, estudias, trabajas. Bueno, en el momento yo terminé como tecnólogo en gestión empresarial. Estoy a la espera de que la Universidad de Cartagena para iniciar administración financiera. En el momento estoy trabajando como asesor comercial y ya de eso es más o menos lo que Qué hago. chévere. Vamos a ser colegas de la misma universidad. Y sí, teniendo en cuenta de que vamos a conocerte un poco más a fondo y estamos hablando de la parte de estudio y trabajo, ¿cuáles son tus sueños personales que tú tienes? Sueños personales. Bueno, sueños personales son muchos, pero de pronto así, en una sola línea, de pronto digamos de estudio. Bueno, mi sueño de pronto es como que graduarme como profesional, encontrar de pronto un empleo estable y el cual me permita de pronto tener una vida estable a largo plazo. Ya así de pronto de las otras líneas ya es de pronto de creación de empresa, de negocio, o sea, de muchas cosas que hay, pero sí resumiendo como esa línea sería más que todo eso. Juan David, cuéntanos, ¿cuándo nació de pronto ese interés por estudiar lo relacionado con las finanzas, con la administración y esas cosas? Bueno, eso nace. Bueno, no tengo de pronto como que recuerdos de una fecha así exacta, pero sí es o sea, hace tiempito ya, cuando uno termina de pronto bachillerato y ya uno se siente y dice como que, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ahí es donde yo vengo y digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces siempre me ha gustado lo que es como de pronto los números, la parte más que todo como la creación de empresa y cómo funciona esta, que de hecho Exacto. esa es la parte que más me llama la atención, que es cómo funciona la empresa. De hecho, cuando la estudié, conocí un poco más de cerca, porque yo conocía de pronto como que la parte externa de cómo era una empresa, pero ya cuando fui estudiando gestión empresarial, conocí de pronto como más a fondo cómo era esta, cómo estaba esta de pronto estructurada y todo lo que había detrás de una empresa. Exacto. Entonces ahí fue donde le cogí como, de pronto, digamos, cogiendo más el gusto, me fue entusiasmando más y se me dio la oportunidad de estudiar gestión financiera y aquí estoy, para adelante y para lo que Dios quiera hacer conmigo. Nos alegra mucho de eso. Teniendo en cuenta que nos estás hablando de tu área de estudio y trabajo, salgámonos un poco de esa parte técnica. ¿Qué haces tú como persona? O sea, ¿cuáles son tus hobbies? ¿A qué te dedicas? Fuera de servicio a Dios, fuera de estudiar o de trabajar. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué le gusta a Juan David? Bueno, mis hobbies. Voy a hablar uno de que ya dejé, que la verdad lo dejé hace tiempito ya,
pero era de que a mí me apasiona el leer, o sea, a mí me gusta demasiado lo que es leer. Y este sí fue algo que he dejado, he querido retomarlo nuevamente, pero de pronto no lo he hecho por lo que no tengo de pronto libros, sino lo que hago es que los descargo desde teléfono, PDF, pero el teléfono siempre tiene muchos distractorios que no me apoyan. Entonces, si sería eso, de pronto así lo que hago, así de pronto como hobby, digamos, un hobby, serán los videojuegos. Que es de pronto lo que más o menos, de pronto cuando digamos no tengo nada que hacer, es lo que de pronto lo que hago. Sería ese como mi hobby. Siempre es bueno tener en nuestra vida algo que nos haga como descansar porque nos gusta hacerlo. Y pues hablando de eso, cuéntanos, no tanto de tus sueños como profesional, de pronto más adelante hablaremos de tus sueños en el servicio a Dios, como persona, algo que te gustaría lograr que no vaya ligado ni al servicio a Dios ni a lo profesional, de pronto más personal, ¿qué te gustaría lograr? Personal, bueno, personal así, o sea, de pronto de querer lograr, lo llevo más como a lo profesional, que es de pronto como tener empresa, o sea, fundar empresa. Es algo que siempre me ha llamado la atención y, digamos, tengo varias ideas de pronto de emprender negocio y cosas así. Y es de pronto lo que me llama la atención como... pero Ahí las empresas van ligadas a tu vida. exactamente, o sea, de todo va ligado siempre, siempre eso. Bueno, a la final creo que algo que he aprendido a lo largo, yo estudio administración de empresas, entonces al final cada persona es como si fuese una empresa porque tú administras tu tiempo, tú administras tu dinero, tú administras qué cosas haces, qué cosas te gustan, pero que quizás te gustan pero no te convienen, entonces uno las deja porque eso no añade valor y empieza a hacer otras que se añaden valor. Entonces creo que como tal, nosotros también somos una propia empresa en Sí, nuestra así es. vida. Lo que tú dices tiene lógica. Cada nosotros es que en realidad la vida en general es una administración. Cada persona, cada sistema, todo actúa con administración, aunque la persona, incluso si tú ves hasta los negocios informales, ellos tienen una estructura. O sea, Así es. a ti un vendedor te saca la cuenta esto, y ahí mismo está contabilizando. Ahí mismo está haciendo y tomando decisiones y ellos mismos hacen sus estrategias, que ellos no tengan como la parte técnica de lo que están haciendo, pero cotidianamente eso lo hace. No, Así y son es. cosas que nosotros hacemos sin, digamos así, tener estudios, de tener una preparación, ya es algo que, digámoslo así, nosotros nacemos con eso. Es algo innato, Porque exactamente. desde niño nosotros siempre estamos de pronto como que cómo administrar nuestro dinero, de qué comprar, o sea, son cosas que tenemos desde que nacemos. De hecho, aquí hablando no me han preguntado, pero sí les comento un poco. Por ejemplo, a mí me gusta lo que es ahorrar. Y es algo, digamos, con lo que yo nací. Yo nací con esto y desde muy niño a mí lo que es ahorrar me gusta demasiado. Antes sí lo hacía muy, digamos, bruscamente. No es la palabra, pero quiero utilizar esa palabra bruscamente porque, digamos, era de que me limitaba a hacer las cosas. O sea, literalmente era todo lo que tenía para mí, digamos, como ingreso, era para ahorrar. Todo lo que tenía era ahorro, ahorro. Y incluso mi mamá me regañaba porque mi mamá me decía, ¿cómo tú vas a tener dinero y no vas a comprarte tus cosas? O sea, ¿cómo tú no vas a comprar? Te va a provocarte que un chito, te va a provocar que esto y no te lo compras porque estás ahorrando. Entonces, siempre había como que eso, Exacto. digamos, esa confusión ahí porque literalmente era todo ahorro y es algo que a mí me gusta y a son de hoy me gusta todavía. Entonces, sí, siempre uno nace como con esas cositas. Exacto. Uno siempre tiene como un área o algo que lo hace distinto Así a las es, demás sí. personas. Eso es muy, muy chévere de cada persona. Juan, me gustaría que ahora nos vayamos un poco más a Med. Ahmed. Bueno, ya hablamos de que apoyas a Med desde Calle del Cerro, sirves desde Calle del Cerro, pero cuéntanos, creo que es la pregunta insignia de todo podcast, entonces a nosotras y a los espectadores que te están viendo, cuéntanos, ¿cómo fue ese llamado de Dios a tu vida? ¿En qué momento el Señor te llama a servir en Med? ¿Cómo te sentiste? Bueno, digamos que mi llamado es muy reciente y la verdad yo ni me lo creía. Yo empiezo a servir en MED, o sea, yo antes servía en la iglesia de Calle del Cerro y yo empiezo a servir en MED del año pasado. Y así de pronto el grupo de amigos me decían, no, de ti te pueden hacer llamadas, pero yo decía, yo no creo porque yo soy Calle del Cerro. Digamos, fue algo que me cogió, digamos, fuera de base, fue algo que no me esperaba. E incluso de eso hay una anécdota.
Porque hubo una persona que me dijo, vamos a apostar a algo. Y lo peor de todo, ¿sabes qué? Era esa persona sabía ya la respuesta. Porque yo decía, no me hacen el llamado. Y esa persona ya sabía de que me iban a hacer un llamado. Y, y me hizo, o sea, me dijo, no, vamos a... no fue como apuesta, sino que fue como decir como, a ti te van a hacer, yo me decía, no creo, yo no sé, y vamos a ver que ya la persona tenía la respuesta. Entonces fue algo que me pasó, si es reciente, de hecho yo estoy aquí o sea, mi llamado fue a principio de año, en enero, entonces sí tengo poquito tiempo, son que 5 meses, 4 meses más o Casi menos, 5 meses más o menos. que llevo de pronto como en el ministerio. Exacto. En algún momento, ya hablando de Met y tu historia de cómo te llamaron, relacionalo un poco a tu servicio. Cuando, a lo que yo voy y lo que te quiero preguntar es cuando tú empezaste, por decirlo así, en esta trayectoria de Dios. O sea, cuando tú decides aceptar a Dios en tu corazón y tomarlo en serio, porque puede que tú venías desde niño, bueno, no sabemos eso, pero puede que venía desde niño, algo así, pero ¿cuál fue el punto de tu vida donde dijiste para tomar a Dios en serio y te le entregaste de lleno? Bueno, esa se pregunta si ya es como irse varios años atrás, unos 5 o 6 años atrás. Y es yo nazco, como le dicen, yo nazco de cuna cristiana. O sea, yo nazco en mi casa siempre el evangelio y siempre ha sido algo que se ha inculcado sobre todo nosotros y mis hermanos. Y de niño yo sí asistía, o sea, yo asistía a la iglesia, iba a uno que otro servicio, no era de pronto como constante que iba, pero sí de pronto uno que otro servicio iba, pero sí sabía, o sea, sí sabía que existía Dios, pero no estaba en mi corazón, no estaba en mi Exacto. vida. Y así me mantuve durante mucho tiempo. Sabía de que era un Dios, sabía los pecados, o sea, sabía todo, pero no estaba de pronto de lleno en decir, yo quiero entregar mi vida a Dios, Dios protégeme de esto. Nada, o sea, él literalmente era, yo sé que existe, pero yo estoy por O sea, acá tú en mi conocías a mundo. Dios, pero no, o sea, conocías de Dios, pero no lo conocías a Él. Exactamente, o sea, eso me pasaba. Y así de pronto un tiempo, bueno, les voy a contar también cómo es la historia como tal, de cómo yo soy llamado de pronto por Dios a que yo asista. Yo duré un tiempo en el que iba a la iglesia, o sea, iba normal, era asistente y ahí me mantuve y eso, o sea, me gustaba porque a mí siempre me ha gustado, pero no quería ir. Ya llegó un momento de rebeldía en el que literalmente me aparté y hasta ahí no volví a saber más de la iglesia. Mi mamá me invitaba, ella me decía, y llegó un punto en mi vida en el que ya Dios empezó de pronto como a decirme, tú tienes que venir conmigo. Y comencé a inquietarme y pasaba algo. Digamos, los servicios de la iglesia son martes y jueves. A mí me gustaba ir más los martes que los jueves. Y llegaba en martes y siempre era que me pasaba algo, decía, no, voy el jueves. ¿Para qué voy? Voy el Voy la jueves. otra semana. Voy otro día. Y así me mantuve durante mucho tiempo en el que iba. Pero yo siempre he dicho de que mi testimonio de conversión es muy diferente a los demás. Porque es que yo de pronto no fui que pasé por, digamos, por cosas trágicas. O sea, así como uno ve testimonios de personas de que le pasaron muchas cosas en su vida y que gracias a eso conocieron de Cristo. A mí de pronto lo que me sucede, yo lo digo, Dios a mí me llamó a través del teléfono. ¿Por qué? Porque yo, en ese periodo en el que yo me mantuve, en que mi mamá me decía, vamos, y yo decía, no, voy tal día, llegaba el día y no iba, yo comencé a ver videos y empezaron a salir videos cristianos. Y como le digo, a mí siempre me ha gustado y yo me mantuve ahí viendo un poco, más o menos, y estaba empapelando. Tanto así de que habían videos que me llenaban. Entonces, algo que yo siempre, digamos, me decía era que yo decía, yo no tengo propósito con Dios. ¿Qué voy a tener yo un propósito con Dios? O sea, todo lo rebelde que he sido con Él y voy a tener un propósito con Él. Y por ahí empezaron los videos. Me acuerdo que siempre lo digo, son videos de Barack. De un concierto de él, donde él le habla. O sea, fueron varios videos. Literalmente fue como Dios trabajando conmigo, moldeándome y diciéndome, tú me tienes que servir hasta que llegó. Me acuerdo de que eran videos en los que decían, si Dios no tuviese un propósito contigo, Él no te hubiese dado la vida.
Y yo siempre me cuestionaba por eso, o sea, y así, yo decía, no, pero que voy a tener yo. Entonces siempre yo decía, no, yo quisiese ser profeta. O sea, yo decía, no, yo quiero ser profeta. Y también me salieron videos de él, o sea, en diferentes, literalmente fueron 3 videos que me salieron, digamos, donde poco a poco me fueron Hablaron a tu cautivando, vida. hablándome a mi vida, exacto. Entonces, el primero era ese, ya como que hablándome. El segundo era más como que si no tuviese un propósito cualificado contigo, no te hubiese llamado, no te hubiese ni dado la vida. Y ahí yo iba comprendiendo. Ya cuando yo caí en cuenta, me acuerdo que el último video que me salió, el tercero, para ser exacto, decía, o sea, era como literalmente hablándome a mí, diciéndome, tú joven que quieres ir a la iglesia y de que el demonio pone en ti pensamiento de decir, no quiero ir a última hora. O sea, literalmente era como me pasaba a mí. Yo dije, no, es Dios hablándome a mi vida. Yo tengo que mirar esto. Y desde ahí fue donde yo comencé de pronto a verlo. Eso de pronto tipo como 2019, 2020, más o menos alrededor de ese tiempo. Fue donde yo de pronto me convierto digamos, a Cristo, donde lo busco y donde yo digo siempre, gracias a esos videos yo estoy aquí, porque si yo no de pronto no estuviese viendo esos videos y no me hubiesen salido esos videos de Barak, yo hoy no estuviese aquí. ¿Por qué lo digo? Porque a mí me hablaban de Cristo, o sea, yo era digamos, de cuna cristiana, y yo tener de pronto el evangelio en casa y no aceptarlo, era Exacto. algo que yo decía, no, si no me pasa esto, yo no estuviese hoy con Cristo. Sí, eres un caso atípico, por decirlo así. Yo le llamaría caso atípico. Porque a lo largo hemos escuchado como muchas personas se convierten de diferentes formas, incluso trágicamente, otras porque lo tienen a la iglesia, pero tú te apartaste y de la forma más rara, yo diría forma más rara porque es muy raro que pase eso, que alguien te diga yo me convertí por el teléfono, hayas llegado a Cristo. Y tú dijiste que a ti no te pasó nada extraordinario en tu vida, pero yo te quiero hacer una pregunta y es en que nosotros siempre hemos visto la mano de Dios en cualquier momento. Está Dios en nuestra vida actuando y el solo hecho de respirar es gracias a Dios. Así es. Pero yo te quiero hacer en qué momento de tu vida, en qué situación has visto tú la mano de Dios que tú digas, literalmente fue Dios y sin Dios me fuera muerto, me fuera pasar algo No así. hubiese sido posible salir de ese lugar. Exacto. Bueno, algo que bueno, no les dije, ya que tocan el tema, se lo voy a comentar, es que el hecho de que me salieran videos diciendo, si no tuviese un propósito contigo desde nacimiento, no era porque sí, o sea, algo que me tocara ya, sino fue de que yo literalmente, yo nací, o sea, yo cuando nací, a mí como le dicen, a mí se me había pasado el tiempo y yo no respiraba. Entonces, lo que sucedía con esto era de que cuando yo veía los videos y yo sentía eso, Dios traía recuerdos a mí y me decía, si yo no tuviese propósito contigo en este momento, yo lo hubiese hecho y hubiese acabado con tu vida. Y Así gracias es. a que tengo propósitos contigo, yo no hice eso, porque yo tenía, literalmente era como decirme, yo tenía la oportunidad de haberte quitado la vida hace rato, de haber acabado contigo si no tuviese nada contigo, pero gracias a que tengo algo contigo, yo permití que tú siguieras con vida, porque literalmente yo había. Y de así, o sea, de ahí en adelante, mi vida, digamos, ha sido o sea, de revelación con Cristo. O sea, siempre ha sido, aunque me mantuve apartado, siempre, digamos, como que veía su presencia ahí, o sea, siempre. Entonces, digamos, como que el mayor milagro que yo he visto en mi vida, aunque no era consciente, es eso. De hecho, la Biblia en Salmos enseña que Él, aún desde que nosotros estamos en el vientre de nuestras madres, tiene cuidado de nosotros. Y es algo muy bonito ver cómo Dios actuó en ese momento. Creo que hubo una persona antes en un podcast que dijo algo parecido, como que nació muy pequeñita y Dios hizo el milagro. Y yo siempre he dicho que en Dios no hay casualidades, en Dios hay diosidades, así digo yo, porque creo que todo lo que sucede en Dios tiene un propósito. Así es. Así de pronto como a ti Dios te llamó de esa forma, a Keila la llamó de una forma distinta, a mí me llamó de una forma distinta.
Pero Dios a todos nos llama en un momento específico en nuestras vidas. Y no sé, pero yo creo que suele pasar que cuando nosotros llegamos a Dios, nosotros no nos sentimos útiles. O sea, nosotros sentimos que estamos en ese momento de nuestra vida que estamos así más sucios, más viles delante de Dios. Pero la Biblia también enseña que de lo más vil y de lo más menospreciado del mundo, Dios nos eligió. Así es. Y, disculpa te interrumpa. Yo me cuestionaba algo y era que yo decía, siempre los testimonios de conversión de las personas cautivan a otras personas. Y yo digo, hacen de que otras personas digan, él pasó por esto y aún así siguió con Cristo. Y yo siempre me cuestionaba y yo decía, ¿mi testimonio de conversión será que le servirá a alguien? Si literalmente era estar metido en un teléfono, o sea, estar en el teléfono y de ahí, o sea, escuchar prédicas, escuchar palabras de Dios, sentir que Dios te hablaba y yo decía, ¿será que eso le cautiva a alguien? Y creo que los espectadores van a dejar sus comentarios si en algún momento le pasó. Y creo que todos pasamos por ese momento en la pandemia. Durante la pandemia, bueno, nosotras estábamos mucho más pequeñas, bastante. Creo que teníamos como 15, bueno, yo tenía 15 cuando 14. empezó. Yo tenía 14. Y en la pandemia, por ejemplo, yo empiezo a trabajar, ya saliendo de la pandemia, el último año, yo era menor de edad, pero yo ya me estaba volviendo loca en mi casa de no poder ir a la iglesia, porque digamos que yo me convertí un año antes de la pandemia, entonces yo llevo un año en la iglesia y pum, se mete la pandemia y eso me frenó. Y yo era de la que estaba en todas, que ella puede dar testimonio de eso, yo no me perdía ni una sola. Y hubo un tiempo en mi vida en donde yo me alejé mucho de Dios. Y fue justamente como tú decías, por medio del teléfono que Dios me hablaba. Recuerdo que en ese momento habían 2 evangelistas de la iglesia que estaban en una misión en otra ciudad y ellos hacían como unos live. Y todas las noches, o sea, ese era, como yo decía, esa era mi dosis diaria de Dios, porque sí, yo oraba, yo buscaba a Dios, pero en medio de una pandemia en donde tú quizás apenas estabas empezando a tener una relación con Dios, Dios sí me hablaba muchas veces, pero a veces también el enemigo utiliza de pronto las cosas que nos han pasado en nuestra vida para empezar a argumentarnos de, ¿en verdad conoces a Dios? ¿En verdad tu vida tiene un propósito? ¿Tú crees que tú sí vas a hacer bien en la iglesia para algo? Y si sabemos utilizar de una forma adecuada y correcta las redes sociales, por ejemplo, YouTube, Facebook, Instagram, podemos edificar nuestra vida con eso. Pero también tiene sus contras, como que a veces nos volvemos dependientes de esas cosas, de una red social, de una publicación. Pero es chévere lo que tú comentas sobre tu testimonio, porque creo que no eres la única persona a la que le ha pasado así. En ese momento mi relación con Dios se restauró a través de esos likes y parece una cosa loca, pero sí pasó así. Y creo que a todos en algún momento, particularmente en la pandemia, a través del teléfono muchas veces fuimos edificados. Sí, fueron edificados. Sí, que de hecho yo decía, o sea, ¿será que alguien se gutió? Porque es que yo digo, siempre se dice de que el teléfono te aparta de tu relación con Cristo. Pero digamos de que yo decía, a través del teléfono fue que yo conocí, digamos así, de Cristo, donde yo tomo la decisión y yo digo, voy a seguir a Cristo. Entonces siempre fue como que algo que me cuestioné. Yo digo, ¿será que mi testimonio de conversión sí le sirve a alguien para decir, no, Cristo me edificó de esta manera, así, así, así? Y siempre fue algo que mantuve. Que de hecho, yo decía, cuando me llamaron a entrevista, yo decía, no, que va a contar un poco de pronto de tu vida, cómo Cristo trabajó en tu vida. Yo me ponía a recordar cómo fue eso. Yo decía, o sea, yo voy a contar de que a través del teléfono conocí de Cristo. Entonces siempre fue como que algo que me cuestioné, pero a través de, digamos, del tiempo es algo que he comprendido y yo tengo, digamos, yo lo tengo por, digamos, lema. Yo le digo, es mi lema. Y es que cada cosa que pasa en tu vida es porque Dios va a hacer algo diferente. Entonces siempre ha estado ahí. Y yo digo, esa fue la manera en que Dios me buscó a mí. Así es. Y digamos, de esa manera es que Él quiere que yo siga adelante. Pero lo que tú dices sobre de pronto nadie más se ha convertido de esa forma o no sabes cómo puede tu testimonio de cómo tú puedes dar testimonio de eso y vas a edificar a alguien, pues fíjate que si lo ves de otra perspectiva, tu testimonio puede dar a conocer al mundo diciendo Dios hace como quiere. No necesariamente te tiene que pasar algo para ir a la iglesia, no necesariamente te tienes que estar en lo más profundo de tu vida para conocer a Dios. Y simplemente puedes decir, Dios te busca y te llama de la manera que tú menos lo esperas. Literalmente, Sí.
tu testimonio va relacionado, o yo lo miro así, no sé, de que Dios hace como quiere y Dios utiliza cualquier forma para llamarte. No hiciste atender el llamado por medio de tu familia ni por invitaciones, pues Dios usó algo que tú usabas cotidianamente, usó un celular. Y así Exacto. manifestamos y vemos el poder de Dios. O sea, cuando una persona tiene propósito con Dios en algo, literalmente Dios mueve y pone a hablar hasta las piedras. En este caso, tú dices, es irónico porque Dios me llamó a través de un celular. Pero ahí se ve la grandeza de Dios y el propósito que Dios tiene contigo, de cómo dice, pues yo hago como yo quiero y tú estás conmigo y punto. Dios diciendo como que tú vienes a mí. Pero teniendo fuera de eso, yo te quería preguntar, dijimos que más adelante lo íbamos a hacer, llegó la hora. ¿Cuáles son tus sueños en Dios? Mis sueños en Dios. Bueno, mira, cuando yo me convierto a Dios, digamos, yo lo hago de lleno. O sea, mi primer amor a mí o sea, fue lo mejor. O sea, literalmente yo era una persona de que 24/7, o sea, estaba, digamos, con Dios. En el sentido de que pasaba orando todo el tiempo. Mi pensamiento desde que me levantaba hasta que me acostaba era Dios. Y yo, digamos, siempre me mantuve así en esa relación y yo veía visiones. Y siempre decía, y me decía, yo quiero ser profeta. O sea, fue algo que yo decía, yo quiero ser profeta. Eh, quiero hacer esto, o sea, quiero predicar a las demás personas, esto. Y mi mamá me decía, las cosas no son así. Tú no puedes decidir y decir, yo quiero ser profeta y ya tú eres profeta. Yo decía, no, yo, a ti te hacen el llamado, te dicen, o sea, a través de administración, Dios te habla y ahí te dice lo que tú en realidad eres, si eres pastor, profeta, evangelista. Y yo me continuo, yo lo que le decía era a ella, yo siento que soy profeta y yo quiero ser profeta. Y yo veía así, y o sea, a través del tiempo yo veía, digamos, yo le digamos visiones. Yo le digo visiones que tenía en las que yo me veía llevando el evangelio a diferentes partes del mundo. Y algo que siempre me he puesto como meta es llevar el evangelio a las diferentes naciones. O sea, siempre me he visto como un gran profeta y gracias, o sea, y le doy gracias a Dios de que fue tanto de pronto el anhelo que tenía de que mi llamado también iba ligado a eso. O sea, antes de que Dios me dijera, eres profeta o vas a ser un profeta, ya yo era algo que yo me anhelaba y yo deseaba tener. Y yo me veía como tal como un profeta de naciones. Y es algo que, digamos, he tenido siempre en mente y es, digamos, la meta que tengo en Cristo. Que de hecho hay algo curioso. Yo a mi mamá le dije, tú a mí me tienes por hijo, pero en 10 años tú te vas a olvidar de mí. Porque yo en ese momento yo le decía a mi mamá, yo le decía, de aquí a 10 años, yo voy a estar cumpliendo mi propósito con Cristo. Y quién sabe si estaré, siempre he dicho, yo he estado en el África, quién sabe dónde. Y de hecho, una vez estuve así, no me recuerdo muy bien, creo que estaba orando y vi el continente, o sea, vi los continentes, o sea, Colombia, y vi los continentes, cómo se separaban. Y estaba solamente por nombre el Amazonas. Y algo me decía, vas a predicar en el Amazonas. Y yo quedé como que, ¿cómo así? ¿Cómo que vas a ir al Amazonas? Pero eso era empezando, o sea, empezando. Entonces yo digo como que, bueno, yo no sé lo que Dios quiera hacer conmigo en mi vida. Sí me veo de anhelo y es algo que sí, digamos, va de la mano porque es que hay algo. Antes de que Dios te dé algo, tú sin darte cuenta, tú lo anhelas. O sea, sin darte cuenta ya tú lo anhelas y digamos, en mi caso era de pronto claro, yo quería ser profeta, veía de pronto como que otros profetas, veía prédicas y cosas así, y yo decía, me gustaría ser profeta. O sea, cómo Dios también, o sea, a los profetas que están en la Biblia, cómo los utilizaba, cómo hablaban, y esto era algo que digamos, me gustaba. Y esto, digamos, me cautivó mucho y yo decía, lo quiero hacer. Entonces ahí era donde yo veía que iban a diferentes lugares, iban, digamos, al África, iban así, o sea, y eran cosas que me gustaban
Lo que voy a decir suena de pronto como que raro, digamos, ¿cómo él va a querer eso? Pero era algo que yo quería, era ir a las partes donde los cristianos eran perseguidos. O sea, literalmente era algo que a mí, digamos, me apasionaba, el querer meterme, digamos, en esos huecos allá donde literalmente, no quieren de pronto cristianismo. Y yo decía, es algo que yo quiero hacer, que es algo que yo quiero dar. Y así o sea, durante mucho tiempo he anhelado eso, y yo digo, es algo que quiero para mi vida. Y como meta sería esa, yo digo, ser un profeta de naciones. Juan, hay una canción, creo que es de Marcos Brunet, que se llama Jeremías. Jeremías. O sea, Espérate. tú estabas hablando y esa canción estaba sonando en mi mente. No, si te digo, bueno, te voy a contarte otra cosita también aparte. Hubo un momento en el que me estaba como cuestionando digamos, de mi llamado y de servir a Dios. O sea, yo le llamo depresión espiritual. Estaba en mi depresión espiritual y yo decía como que, ¿será que sí? O sea, sí, mi llamado, o sea, ir a la iglesia, y me cuestionaba mucho eso. Y me acuerdo que estaba orando. Yo le llamaba a mi templo en el patio de mi casa. Hice, digamos, especie de un cuartico y ahí, o sea, estrechito, y ahí me ponía, me sentaba y oraba. Era ahí, yo lo hacía eso todos los días. Y una vez así yo cuestionando y hablando con Dios, yo le decía, o sea, no quería como seguir, yo decía como que, Dios, háblame, si en realidad tú... Y yo pongo una canción, me acuerdo que la canción que había puesto era de Averly Murillo. No tenía el caso de que se pusiese porque era hasta nueva. O sea, la versión que de Jeremías era una nueva. Yo decía como que... Y llegué al caso y literalmente era como la canción hablándome, y hablaba Jeremías, ¿no? Jeremías, y hablaba de que tiene un propósito contigo, de que siga adelante, y literalmente era como que hablándome por las cosas por las que yo estaba pasando, y yo quedé como que, o sea, Señor, Esa tú me canción, llamas por un teléfono y me haces de pronto, digamos, subir nuevamente y salir de mi depresión espiritual a través de una canción. Yo quedé como que, yo decía, ¿qué está pasando, Señor? Y entonces yo digo, es algo que siempre me ha, digamos, cautivado, porque literalmente esa canción, cuando la escuché, yo dije, esa es para mí. Siento de que literalmente esa canción es un regalo de Dios hacia mí. bueno, yo creo que podemos concluir este podcast con una palabra que está en Eclesiastés y es que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todos tenemos un tiempo distinto en Dios y Dios dentro, o sea, es una cosa loca, pero dentro de todo el universo tiene un tiempo específico en donde te responde, en donde te habla, en donde te elige. Y como dice esa canción, o sea, desde antes de nacer, desde que estabas Sí. en el vientre de tu madre, yo te había escogido, yo te había separado. Y creo que una de las cosas que termina diciendo es que naciones esperan por ti. Sí, Y creo que es una de las visiones que tiene el Ministerio Escuela de David y es extender el evangelio hay diferentes. hasta lo último de la tierra, levantando familias y generaciones diferentes. Y no es casualidad que tú, que Keila o que mi persona estén en este lugar, porque todo hace parte del propósito de Dios. Y para las personas que nos están viendo, si quizás estabas esperando una señal que Dios te hablara, pues quién quita que este sea el video en donde Dios te está diciendo, hija, te estoy esperando, por favor, vuelve. Estás a tiempo todavía. ¿Sabes? De tu podcast y de tu testimonio se puede concluir algo muy importante, y es algo que ya yo lo dije, y es Dios hace como quiere. O sea, yo puedo concluir tu vida, y es Dios hace como quiere. Y Dios, a la persona que tiene un llamado, tiene un propósito, déjame decirte que te puedes esconder hasta en la piedra, y Dios allá va debajo de la piedra a buscarte. Y Dios te saque de donde sea que tú te metes. Y eso es un testimonio claro de ti, que de pronto tú no lo habías visto así, y es que Dios te llamó de mil formas y tú me hago el loco. Y procedió a coger un celular y dijo, bueno, está de terco, coge un celular, el celular de él mismo. Entonces, yo puedo concluir tu testimonio o tu vida en Dios hace como quiere, y Dios habla de las formas más raras del mundo, porque simplemente Él es Dios, y cuando tiene un propósito con una persona, Él te escoge. Entonces, si tú estás esperando
una respuesta de parte de Dios y estás dudando, créeme de que Dios te la va a dar y no se te haga raro que la use de la forma más loca o la forma más rara posible, porque Dios es así. Entonces, no siendo más, Juan, muchas gracias por venir, por Aceptar la invitación. Es todo un gusto. Y bueno, no se pierdan un nuevo episodio de esto que se llama Vida Real. Fe verdadera. Sí. Bendiciones. Síguenos por nuestras redes sociales. Aparecemos como m.escuela de David. Ahora sí, Bendiciones.